Buenas tardes, bienvenidos a la charla que tenemos el día de hoy. Es una charla interactiva en la que pues vamos a poder resolver también inquietudes. El tema pues el día de hoy es la preservación de la fertilidad. Es un tema que tiene mucha relevancia hoy en día, pues estamos teniendo cada vez más pacientes que están solicitando este servicio y es un servicio que tenemos aquí en la unidad de fertilidad, en el centro de fertilidad de la Clínica de la Mujer. Tenemos como premisa inicial en cuanto a esto es, pues nos preguntamos un poco qué es la preservación de la fertilidad. Pues digamos que todo parte del problema que tiene la mujer en general, específicamente en cuanto a cómo la biología reproductiva nos lleva a que la mujer tiene una disminución en su cantidad y calidad de óvulos progresiva desde que nace inclusive. Por ejemplo, nace con unos 2 millones de óvulos y van disminuyendo estos progresivamente hasta incluso llegar obviamente a terminarse prácticamente en la menopausia, pero después de los 30 años esa disminución es muy veloz. Desde ese punto de vista, la fertilidad puede estarse comprometiendo en ese momento de la vida cuando muchas mujeres, por ejemplo, pueden estar queriendo buscar un embarazo. Desde ese punto de vista, la preservación de la fertilidad parte como una eventual solución, como una especie de seguro que tendríamos para poder solucionar ese eventual problema futuro de fertilidad. Y hay que decir que esto no solo obviamente es con las mujeres, también tiene que ver con los hombres. Los hombres también pueden tener algunos inconvenientes de salud, como ya vamos a ver ahora, que pueden hacer necesario que tengamos que considerar la preservación de la fertilidad también en ellos. ¿En qué consiste la preservación de la fertilidad técnicamente hablando? Consiste en tener que guardar óvulos, embriones o espermatozoides para poder asegurarle a una mujer, a un hombre o a una pareja que sus posibilidades de tener un embarazo en el futuro se pueden eventualmente conseguir si la naturaleza o espontáneamente no les da esa oportunidad a esas personas. Desde las indicaciones que podemos abordar en estos casos, según lo que acabamos de ver, pues están obviamente unas indicaciones de salud, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer en hombres o mujeres, puede ser necesario un tratamiento que pueda llegar a afectar la fertilidad. Por ejemplo, la quimio o radioterapia pueden afectar los testículos o los ovarios y entonces puede ser necesario que se guarden antes óvulos, espermatozoides o embriones para poder estar seguros que a futuro haya una posibilidad de tener hijos. También están algunas enfermedades, por ejemplo la endometriosis, por ejemplo los miomas uterinos, que son muy comunes, pueden deteriorar la fertilidad de una mujer y eventualmente pueden hacer que en el futuro no pueda tener hijos. Pues qué bueno sería que pudiéramos guardar óvulos o espermatozoides o embriones en esos casos. También hay algunas condiciones genéticas que deterioran la capacidad fértil de hombres o mujeres y en ese sentido, pues es muy importante tener también este backup de óvulos, espermatozoides o embriones. También es algo, y lo dejo no de último porque sea menos importante, sino de hecho es una de las condiciones quizás más comunes hoy en día, y es el aplazar la maternidad o la paternidad por razones del trabajo, por razones de querer buscar una expectativa económica, una expectativa sentimental, una expectativa eventualmente laboral, profesional. Y esto hace entonces que, por ejemplo, una mujer no se pueda embarazar a los 20 años, sino que esté queriendo de golpe buscar un embarazo después de los 35 años, donde sus posibilidades de embarazo pueden ser menores. En ese orden de ideas, pues esta preservación de la fertilidad, por ejemplo, sería una preservación social. Empresas como Facebook, como Apple, han considerado incluso darle a sus empleadas esa opción para que preserven su fertilidad y que puedan pues ingresar a este mundo laboral, puedan prepararse mejor
y puedan tener eventualmente esa tranquilidad de que pueden esperar y pueden entonces en el futuro asegurarse que si llegaran a tener un problema para tener hijos, pues ya tienen nuevamente pues alguna backup de óvulos, de espermatozoides en el caso de los hombres, o incluso de embriones que pueden hacer que se alivie cualquier problema en el futuro en cuanto a la consecución de un embarazo. Entonces, esa última parte pues es muy relevante, insisto, hoy en día y nos hace también considerar pues que esta preservación que antes era imposible, que era guardar óvulos, espermatozoides, embriones, porque cualquiera de estas cosas que acabamos de mencionar podía suceder, pues ya hoy en día es una realidad. De hecho, desde el año 2012, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva eh, puso dentro de sus opiniones, dentro de las opiniones que hacen ellos como sugerencias mundiales, considerar que la preservación de la fertilidad pues ya es un hecho no experimental, es un hecho comprobado científicamente, es seguro y alivia, insisto, la posibilidad que pueda tener eventualmente un hombre o una mujer de tener que aplazar su paternidad o maternidad por las condiciones de las que hablamos y que lógicamente nos pueda llevar a aplazar ese momento seguro, sin ningún tipo de contratiempos y sin generar efectos colaterales para el resultado final de un embarazo con un bebé sano en casa. Desde el punto de vista entonces ya específico de por qué óvulos, por qué espermatozoides o por qué embriones, pues depende de cada condición de las pacientes. Por ejemplo, una mujer que quiere socialmente guardar o preservar su fertilidad porque, como les decía, no quiere tener un embarazo en este momento de su vida, a la edad de 20 años, a la edad de 30 años, sino a los 30 y tantos según sus planes, entonces podríamos proponerle la opción de guardar óvulos. En este caso, haríamos un tratamiento de reproducción asistida muy sencillo, en el cual aplicamos unos medicamentos por un breve periodo de tiempo sin generar ningún riesgo para ellas en el futuro ni en el presente, y extraemos una cantidad determinada de óvulos. Dependiendo pues, de la edad de la paciente, vamos a determinar cuál va a ser la mejor estrategia de medicación para poder darles eventualmente pues, también la mejor ayuda posible. Obviamente podemos tener también unos casos especiales donde tenemos que no solo hacer un tratamiento individual, sino hacer varios tratamientos para poder colectar una cantidad llamativa de óvulos que pueda darnos una seguridad en el futuro. ¿Qué hacemos con esos óvulos en el futuro? Pues puede que nunca los utilicemos, por ejemplo, pero si una mujer 10 años después quiere decirnos o buscarnos porque no puede lograr el embarazo naturalmente, pues ahí estaban esos óvulos. Esos óvulos los podemos descongelar porque estaban congelados en un protocolo muy seguro. Los descongelamos, ellos quedan guardando las condiciones que tenían hace 10 años o hace 20 años, lo que haya sido. Podemos hablar de periodos de tiempo muy largos. Los descongelamos, los unimos a espermatozoides de la pareja actual o incluso de un donante. Se forman así embriones que son depositados en el interior del organismo de la paciente, dentro del útero, y eventualmente se puede conseguir un embarazo con una probabilidad muy alta. Obviamente, no solo son condiciones sociales, como les estaba diciendo, una mujer que tiene una endometriosis es una enfermedad que es progresiva, que se produce por un flujo retrógrado de la menstruación que va hacia las trompas y daña los ovarios, daña el útero, daña también las trompas uterinas. Eventualmente esta enfermedad continúa y puede incluso hacer que se pierdan los ovarios, por lo tanto que una mujer no pueda tener hijos. Desde ese punto de vista, evidentemente, yo puedo decirles que pues, podemos asegurarle a esa paciente que pueda que se preserven sus condiciones de fertilidad sin que obviamente ella tenga que
estar pensando en ese deterioro que ofrece esta enfermedad. Desde el punto de vista de otras enfermedades, pues se comporta de una manera similar, pero también es importante mencionar, pues haciendo pues obviamente un paso ya al tema masculino, que aplica también para enfermedades masculinas, aplica también desde el punto de vista masculino. ¿Por qué? Porque también un hombre eventualmente puede tener un deterioro de su fertilidad. Sabemos que es un poco más lento en el hombre, es decir, en la mujer biológicamente sí hay pues unas condiciones que hacen que como nace con un número de óvulos finito, pues eventualmente ellos se van a acabar pronto. Pero en un hombre esto pues no funciona así, hay una producción continua hasta incluso edades avanzadas. Pero luego está probado, por ejemplo, que un hombre después de los 40 años puede tener más problemas de fertilidad que un hombre de menos de 40. En ese orden de ideas, pues también un hombre, socialmente hablando, si todavía no está considerando tener hijos en el momento de vida en el que está, con veintitantos años o treinta y tantos años, podría ir a guardar sus espermatozoides de una manera segura también, congelarlos, más o menos, ojalá en una edad anterior a los 40. En la mujer, como ya dijimos, antes de los 35. Desde el punto de vista también del hombre, pueden haber enfermedades, como en la mujer, que puedan hacer necesario tener que guardar los espermatozoides. Específicamente condiciones como cáncer, eventualmente una leucemia, por ejemplo, que es relativamente común en hombres jóvenes, pues eventualmente puede ser necesario unos tratamientos que dañan los testículos y los espermatozoides. Importante, poder guardar entonces los espermatozoides en esos casos antes de iniciar un tratamiento, ojalá inmediatamente después del diagnóstico. Y también, es importante, y ya uniendo un poco lo del hombre y la mujer, si hay una pareja donde o el hombre tenga este problema o la mujer tenga este problema de condiciones médicas o sociales acerca de querer aplazar la paternidad o la maternidad en un futuro cercano o un futuro largo, podemos hacer una unión de óvulos y espermatozoides, formar así un embrión. Resulta que un embrión es mucho más resistente a todas estas condiciones de congelación y de preservación y pueden hacer que en un futuro una pareja, que ya estaremos hablando de pareja, puedan tener un hijo sin ningún problema. Eventualmente, si la naturaleza espontáneamente no lo pueden lograr, pues vamos a tener este backup de uno o un par de embriones, dependiendo de cada caso, para que puedan tener eventualmente un embarazo en el futuro sin ningún problema, cuando se haya superado, por ejemplo, la enfermedad que los haya llevado a esto. Un ejemplo de un tipo de cáncer o alguna enfermedad, como les mencionaba, la endometriosis o alguna de estas cosas, puede llevarnos a que en el futuro pues ya esto esté solucionado y puedan tener un hijo sin inconvenientes. Desde el punto de vista de otras patologías, pues podemos encontrar mujeres con miomas uterinos. Una de cada tres mujeres después de los 30 años, por ejemplo, puede tener miomas. Esto puede afectar la fertilidad. Endometriosis, una de cada 10 mujeres puede tener endometriosis sin saberlo. Entonces es importante también este tema para preservar la fertilidad futura eventualmente. Algunas condiciones genéticas de nacimiento, como por ejemplo nacer con un defecto genético que se llama síndrome de Turner. Es necesario guardar los óvulos porque ellos se pueden acabar muy rápido. Y hay mujeres que sin saberlo pueden tener un deterioro de su fertilidad, incluso sin tener estos diagnósticos. Deberían ir a una consulta con su médico ginecólogo, ojalá especialista en fertilidad, para poder estar seguros que la fertilidad, su estado de fertilidad es normal. Bueno, en cuanto al hombre, pues aplica un poco las condiciones que habíamos discutido. Por ejemplo, en un caso especial, un cáncer testicular, por ejemplo, pues importante, le van a hacer un tratamiento en el cual de pronto sus testículos se vayan a ir, entonces tomar una muestra de semen para guardarlo va a ser muy relevante. Eh, Obviamente, insisto, es un tratamiento seguro. A futuro no hemos visto ningún tipo de implicación por tener unos óvulos, unos espermatozoides guardados mucho tiempo. Y obviamente depende de cada caso, pues va a haber algunas condiciones
pues especiales que deben ser evaluadas por el especialista, así que no solo es como simplemente, ok, vengo a hacerme esto, sino hay que hacer una evaluación juiciosa para poder estar seguros del estado de salud de la paciente o del paciente, ver su estado actual de fertilidad para saber qué es lo que vamos a guardar o preservar ahora para un eventual futuro a mediano o largo plazo. Bueno, entonces, eventualmente aquí ya tenemos algunas inquietudes. Desde el punto de vista de lo que nos están preguntando es, ¿las inyecciones anticonceptivas a largo plazo tienen alguna repercusión negativa a la hora de concebir? Bueno, eh, es muy buena pregunta. Los métodos anticonceptivos en general se les ha puesto, digamos, una carga negativa realmente injustificada. Los métodos anticonceptivos, ya sean inyecciones o ya sean en tabletas, son métodos seguros que obviamente impiden pues, que se logre un embarazo. Lo que sí está claro es que una mujer que use métodos anticonceptivos, por ejemplo, desde los 20 años, por unos 10 años, pues eventualmente cuando quiera buscar un bebé, ya no tiene 20 años, tiene 30. Entonces, gracias al anticonceptivo pudo aplazar su maternidad, pero cuando empezó a buscar el embarazo, tengan en cuenta otra vez lo biológico, como a los 30 años empieza a haber una disminución, que a los 35 es mucho más fuerte en la mujer de la fertilidad, de pronto pueda tener un problema de fertilidad y no saberlo, y solo cuando empezó a buscar el embarazo lo supo. Obviamente los anticonceptivos en ese sentido quizás ocultaron un fenómeno y desde ese punto de vista pues no generan ningún efecto negativo en cuanto a la fertilidad, pero sí puede haber oculto algo que pueda impedir eventualmente un embarazo, que solo lo sabremos en el momento en que ella, pues la paciente que está usando el método, vaya a buscar un embarazo oficialmente. Entonces, la respuesta sería no, el método anticonceptivo no tiene ningún efecto a largo plazo, pero ojo, porque pues si estamos hablando de periodos largos de tiempo, pues la fertilidad sí se puede estar viendo afectada igual y pues eventualmente es pertinente preservar, eventualmente en estos casos hablar de preservar fertilidad si es el deseo de eventualmente una mujer o un hombre. Tenemos otra pregunta, los ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos y pues su papel en cuanto a que se pueda o no lograr un embarazo. Bueno, los ovarios poliquísticos son un poco un capítulo aparte de todo esto, pero bueno, está relacionado. Los ovarios poliquísticos son un problema hormonal con el cual los ovarios en sí mismos pueden no permitir una ovulación normal. Para que haya un embarazo deben haber ovulaciones y la ovulación luego pues debe permitir el encuentro de un óvulo con espermatozoides que formarían eventualmente un embrión o prebebé y luego este embrión va a ir al útero de la mujer y se va a implantar. Eso es como en palabras muy sencillas un embarazo. El ovario poliquístico impide muchas veces la ovulación. De hecho, una de cada 3 mujeres con ovario poliquístico puede tener problemas de fertilidad. Entonces, en ese sentido, pues sí tiene que ver con la fertilidad, obviamente, pero ¿qué tendríamos que tener en cuenta en este tema con una mujer con ovario poliquístico? Pues que una mujer con ovario poliquístico debe pasar por su evaluación del especialista de fertilidad, quizás cuando esté viendo que lleva más de un año, por ejemplo, buscando el embarazo no lo logra, y si está planeando esta mujer con ovario poliquístico tener un bebé después de los 35 años, qué bueno sería que la valore también su especialista, porque puede ser necesario que preserve también su condición de mujer fértil antes de los 35, antes de llegar entonces a esa edad de riesgo que el ovario poliquístico le pueda dar una condición de infertilidad y pueda tener así entonces un problema para tener un bebé. Tenemos otra pregunta y es si una mujer con hipotiroidismo desea quedar en embarazo y por ser de alto riesgo por antecedente pueda quedar embarazada. Entonces, bueno, el hipotiroidismo es una enfermedad que muy parecido al ovario poliquístico puede generarnos problemas de ovulación. En ese orden de ideas, una mujer puede con hipotiroidismo tener problemas de ovulación y problemas de fertilidad. También puede tener problemas
en cuanto a que los embarazos se sostengan en su útero, es decir, puede tener abortos, por lo tanto el embarazo también puede verse comprometido. Y si no inicia una suplencia de la hormona que está en déficit, que es la tiroxina, porque la glándula dejó de producirla, la glándula tiroides, puede incluso un bebé tener un problema de desarrollo dentro del útero o incluso cuando nazca. Así que es muy importante revisar este antecedente y evidentemente también pues hay algunas enfermedades como relacionadas al hipotiroidismo, como cáncer, entre otras cosas, cáncer de tiroides, etcétera, que pueden también hacer necesario tener que preservar esas condiciones de salud antes de que inicien un tratamiento. Así que todo esto se los digo ante pues, el hecho de una evaluación muy juiciosa antes de tomar alguna decisión. Pero claro, el hipotiroidismo es una de esas condiciones que siempre está inmiscuido en asuntos de fertilidad. Bueno, tenemos una pregunta acerca de unos periodos irregulares y embarazo. Bueno, hay que revisar un poco cómo está el asunto de esos periodos irregulares. Los periodos irregulares son un capítulo muy grande. Obviamente a veces periodos que son muy demorados o periodos que son de hecho muy frecuentes pueden causar problemas para tener hijos. Evidentemente de lejos lo que tenemos que hacer es una evaluación juiciosa de la paciente en nuestra consulta para estar seguros de cuál es ese origen. Puede haber problemas hormonales, puede haber problemas físicos, puede haber enfermedades que estén afectando a la paciente, pueden haber también problemas en el útero, entre otras cosas. Necesitaríamos también siempre estar seguros acerca pues, de que esto no tenga una afectación futura de la fertilidad. En ese orden de ideas, pues también es importante esta evaluación porque pues, debemos estar seguros que la fertilidad no se esté comprometiendo por otros motivos que estén en últimas también asociados a los periodos irregulares. Tenemos otra pregunta y es, hace 6 meses me hicieron un legrado. Dice la paciente, ¿cuánto tiempo debe esperar para iniciar un tratamiento para quedar embarazada? Eh, Aparte nos comenta que en el primer embarazo tuvo una preeclampsia. Ok, entonces, bueno, el legrado es una condición pues que normalmente debería revisarse también a la paciente juiciosamente que la condujo al legrado. Obviamente dentro de eso puedo decirte que en términos generales hay unos tiempos de más o menos unos 3 meses como mínimo para poder empezar a buscar nuevamente un embarazo. Insisto, habría que revisar tu caso especial. Y es importante pues decir que este antecedente de la preeclampsia, pues lógicamente es un antecedente muy relevante, habría que ver como en qué momento tuviste la preeclampsia, en qué momento del embarazo, y si esto te está llevando eventualmente a un riesgo de que el nuevo embarazo lo tenga. De hecho ya lo tienes, así que hay que hacer una revisión juiciosa antes de, pues, de estos 3 meses, como te digo, del legrado, esperar para buscar el embarazo. Y lógicamente tener en cuenta el antecedente para mirar si tienes una enfermedad de base en los riñones, en la sangre, que pueda predisponer a ese problema en un embarazo nuevamente. Perfecto. La idea pues es que obviamente es un tema muy amplio, nos interesa lógicamente que nos sigan preguntando aquí por la página del Centro de Fertilidad de la clínica si tienen alguna inquietud. La idea es que en unas 2 semanas vamos a hacer un nuevo video, vamos a hablar de un nuevo tema y pues nos pueden escribir eventualmente si tienen algún tema sugerido y nosotros con mucho gusto trataremos de revisar esa solicitud y mirar entonces de qué podemos resolver inquietudes. Entonces, bueno, que pasen una buena tarde. Necesito siempre que estén en contacto para poder resolverles las inquietudes. Y bueno, nos vemos en unas 2 semanas. Hasta luego.